Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros. Hoy queremos hablar de una palabra que utilizamos constantemente, la depresión. Cuando hablamos de palabras relacionadas con la psicología es uno de los clásicos, ¿no? Es una de las palabras que más habitualmente utilizamos. Y en mi opinión lo primero que habría que hacer es diferenciar qué estamos diciendo cuando hablamos de depresión. Si lo estamos utilizando como un adjetivo común o si lo estamos aplicando como un concepto clínico o como un término clínico. Si es esta segunda opción, habría que diferenciar si estamos hablando de depresión como síntoma, como síndrome o como trastorno. Y me explico. Un síntoma es un rasgo que, unido a otros que pueden acompañarle, puede formar un síndrome, ¿sí? Estar triste, cuando utilizamos la depresión como sinónimo de tristeza, es simplemente un síntoma que nos puede acompañar y que es habitual y es sano sentir en ocasiones, la tristeza. Cuando hablamos de un síndrome, quiere decir que va unido a otro conjunto de síntomas que le suelen acompañar. Por ejemplo, el síndrome del queme profesional, ¿sí? Cuando nos encontramos mal en nuestra profesión o nos sentimos maltratados, cuando tenemos algún problema grave con un compañero o con un jefe, cuando no somos capaces de distanciarnos de nuestro cliente y nos acabamos implicando de una forma patológica, se produce el queme profesional. Y uno de sus síntomas, uno de los síntomas que acompaña a este síndrome es la tristeza, que habitualmente llamamos depresión. Y otra cosa diferente es cuando hablamos de un trastorno depresivo, clasificado dentro de los trastornos del estado de ánimo. En este caso se exige una duración determinada, se exige una intensidad y unas características muy concretas para poder hablar de un trastorno depresivo, de un trastorno del estado de ánimo. Para mí, por tanto, lo ideal sería esa diferencia, síntoma depresivo, síndrome o trastorno, porque son cosas muy diferentes. La tristeza, insisto, es un sentimiento sanísimo, es un sentimiento reactivo a múltiples situaciones que nos van a suceder en la vida y tenemos que aprender a manejarla. Un trastorno del estado de ánimo, como decía, es otra cosa. Cuando hablamos de un trastorno del estado de ánimo, hablamos siempre de algo grave, entre grave y muy grave. Entre los trastornos del estado de ánimo, para explicarme, está el más leve o el menos grave, que sería el trastorno distímico, y el más grave, que es el trastorno depresivo mayor, lo que siempre se ha llamado depresión mayor. Y para que os hagáis una idea, el trastorno distímico, el menos grave de los trastornos del estado de ánimo, requiere de una duración con cierta intensidad de esa tristeza de al menos 2 años. Luego estamos hablando siempre de trastornos importantes, al menos 2 años de ánimo depresivo y otros síntomas asociados. El más grave, como os decía, es el trastorno depresivo mayor. Y para ver un indicador de la gravedad del trastorno que estamos hablando, en mi opinión, el trastorno más grave que nos puede suceder, os diría que el 40% de las personas mayores de 55 años que sufren un trastorno depresivo mayor acaban suicidándose. Estamos hablando de un trastorno muy serio. Por lo tanto, lo primero es diferenciar si estamos hablando de tristeza o de depresión. Y efectivamente, cuando hablamos de una depresión mayor, estamos hablando de un problema muy grave. Como sabéis, en Sobre los Hombros siempre insistimos en la prevención y en la intervención. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno del estado de ánimo, desde el distímico hasta el trastorno depresivo mayor, debemos insistir mucho en un correcto diagnóstico. Es fundamental un diagnóstico adecuado. A ese diagnóstico le seguirá una terapia que en muchas ocasiones será apoyada por una medicación si es necesaria. Volvemos a hablar, como en tantas ocasiones, de la intervención multidisciplinar. Intervenir el psicólogo, el psiquiatra, el médico de familia, todos en la misma línea de intervención. Y lo siguiente, una vez hecho un correcto diagnóstico, es ponernos a trabajar para ayudar a nuestro cliente a salir de esa situación, con un pronóstico de cómo le ayudaremos, de qué tiempo necesitaremos y qué estrategias vamos a pedirle que empiece a desarrollar para salir de esa situación tan complicada. Una estimación de tiempo es importante, es decir, una evaluación, diagnóstico y un pronóstico. Como siempre, como en todos los trastornos del estado de ánimo y como en todos los trastornos mentales, esas 3 fases son fundamentales. Evaluar, diagnosticar, pronosticar y empezar a hacer un trabajo coordinado, psicólogos, médicos y paciente.